Hoy nos vamos a comunicar con ellas y charlar acerca de su producción dramatúrgica. Marilyn integra la colectiva de autoras del NEA desde el año pasado y fue ganadora en el año 2018 del premio a la mejor dramaturgia con su obra teatral Siete Otoños. Entonces, Marilyn, para darte la bienvenida y comenzar con esta entrevista, ¿qué te parece si nos hablas un poquito de esa obra de Siete Otoños? ¿Qué fue para vos escribirla? ¿Cómo la concebiste? Y bueno, yo sé que hay toda una historia personal y particular detrás de eso. Si nos querés contar un poco de qué se trató esta escritura tuya, casi tu primera obra, ¿verdad? Bueno, bienvenida y escuchamos tu respuesta. Está basada en la correspondencia que teníamos Luis Alarcón, que estuvo preso 7 años, de ahí el título Siete Otoños que tiene la obra, y las cosas que yo también le enviaba, esa correspondencia mutua que teníamos, y que, bueno, quedaron esos rastros, ¿no?, de sus cartas y mis poemas, porque mis cartas, al ser enviadas a la cárcel donde él estaba, fueron destruidas, se perdieron. Y bueno, de esa memoria que era como dolorosa y nos costaba un poco abrir esos viejos sobres, esas cajas de cartón donde se guardaban antes las cartas y las tarjetas, desatar ese nudo, ¿no?, de un tiempo doloroso, fue bueno porque yo quería, como le decía a Luis, yo quería transmutar esos años oscuros en luz. Y la forma que tenemos los que nos consideramos artistas es a través de una obra. Y yo sentía que yo siempre me había expresado con el cuerpo, pero que quería que esas palabras volvieran a sonar, que esos textos, que esos poemas, que esas declaraciones de amor tuvieran un eco real en otras personas, y no por una cuestión ególatra o de autorreferencia, sino porque me parecía que era una historia de amor que simplemente hablaba de que el amor vence todo, y que más allá de nuestros nombres, hubo muchas personas como nosotros que a través del amor vencieron esos años difíciles de la dictadura, ¿no? Así que bueno, esa fue la motivación, y fue muy, creo que por eso fue también recibida la obra, ¿no?, porque tenía tanto corazón y tanto tiempo de maduración, que bueno, siempre era como conmovedor conmovedora la forma en que el público respondió a Siete Otoños, ¿no? Y tuve esa inmensa suerte de que el jurado ese año la valorara, ¿no? Sí, sí, nos tocaba todo muy de cerca, ¿no? A todas las personas que transitamos ese periodo de la historia argentina, más allá de que en ningún momento se nombra a nadie ni nada, ¿no? Pero sin embargo, uno por la resonancia que tenía ese texto y por la puesta en escena tan bien articulado con todo lo que era el movimiento, uno se sentía metida ahí adentro y parte de esa historia, ¿no? Y la disfrutaba aún desde un recuerdo, por supuesto, doloroso, pero como vos decías, con luz, porque mira, te estoy contando y me emociono. Estábamos todos vivos, seguimos mirando y seguimos haciendo arte. Eso para mí fue realmente un golpe en el centro de mi corazón, porque si algo nos mantuvo, los que somos de aquella época, ¿no? Si algo nos mantuvo, creo que fue ese amor a la profesión y esa responsabilidad profunda frente a lo que hemos hecho siempre, ¿no? Así que, bueno, yo te agradezco, Marilyn, por esa hermosa joya que nos regalaste, y entonces, ¿cómo no ibas a estar en la colectiva, no? Pero ahora estamos en otro momento, ya la colectiva ha crecido, somos muchas, en aquella primera reunión éramos creo que 4 o 5, ¿no? Bueno, ya tenemos... una mesa de bar entrábamos, en una mesa estábamos todas. Pero ahora no, va a ser una mesa grande si nos reunimos. Hay una mesa grandísima. Ahora tenemos compañeras de Misiones, de Corrientes, también de Formosa. O sea, nuestra colectiva ha ido creciendo. Vos como mujer y como artista, ¿no? ¿Qué significa para vos escribir desde una mirada colectiva de mujeres, ¿no? Porque más allá de que estés integrando la colectiva, creo que tu mirada parte desde tu rol femenino, ¿no es cierto? Como persona, como identidad que sos. ¿Qué significa para vos? ¿Podés observar alguna característica o algo que nos puedas decir de esa mirada?
Y para mí es como sorprendente esta reunión de mujeres, ¿no? Porque eh, durante toda mi vida, sí, digamos que a través de la danza siempre ha sido un ambiente muy femenino, ¿no? Que es como que está copado el ambiente de la danza por maestras, bailarinas, coreógrafas, pero siempre en un trabajo individual, ¿no? Bueno, la carrera de la danza como intérprete es corta, o sea, uno se enfoca mucho en la propia trayectoria, crecimiento personal. Y acá es como que siento que hay un aire nuevo, ¿no? Un aire de caminar juntas, que como dice ese proverbio africano, que si quieres ir rápido, camina solo, si quieres ir lejos, camina acompañado. Bueno, yo creo que este largo camino que estamos emprendiendo entre las mujeres que integramos la colectiva del NEA, nos está enseñando a trabajar juntas. Realmente hay un afecto, hay una alegría, cada éxito es un éxito de todas, cuando alguna gana un premio, cuando una es destacada o le hacen un reportaje, o siempre es muy sincera la alegría que sentimos, o sea que esa palabra nueva que apareció, la sororidad, que viene de sor, que es un término de hermana en la Iglesia Católica, digamos, no, se está encarnando, y en nosotros fue muy natural, ¿no? Porque Ujú. nos conocíamos y había un afecto, un respeto sincero, y eso se ha ampliado a nuevas compañeras y personas que vamos conociendo. Tal vez vos, Gladys, como tenés un gran recorrido dramatúrgico, conocés a más gente, pero para mí es un gusto cada vez que una nueva compañera aparece, y siento que también nos une porque hacemos cosas concretas, porque tenemos proyectos y los vamos realizando, Ujú. no de forma ambiciosa, pero sí de manera segura, constante. Es como que nos pusimos a escribir, a animarnos, y lo estamos haciendo, estamos creciendo en la escritura, y el año pasado también, bueno, hubo un hecho que fue muy importante, que fue la venida de Gilda Bona y el taller que vos gestionaste a través de Argentores, que creo que también ha sido, por lo menos para todas las que participamos, algo muy importante, como una bisagra, me parece también para nosotras, Ujú. que por lo menos yo que soy nueva en esto de la dramaturgia, bueno, para sentirnos que estamos unidas en algo que amamos, ¿no? Y que nos hace felices, y sobre todo que Sí. que aprendimos a trabajar juntas. Me parece que eso es muy, muy interesante como valor, ¿no? De la solidaridad, pero en serio, ¿no? En serio nos gusta Sí. estar juntas, trabajar y hacer proyectos juntas, ¿no? Sí, y sobre todo esto que señalás, ¿no? Es decir, el estar juntas como un instante o un momento o un tiempo de alegría, el compartir, ¿no? Y creo que por eso también nuestra colectiva se mantiene, se suman autoras, dramaturgas, y también se suman mujeres que trabajamos para que las cosas se concreten. Me parece que es un espacio como para tirar por tierra aquello de que las mujeres somos envidiosas, competitivas, que más vale somos chismosas y no estamos en una actitud franca de compañerismo, amistad, como a veces se dice de los varones, ¿no? Con respecto con esa mirada, ¿qué pasa en la danza, Marilyn? ¿Cómo es ese ámbito, ese espacio de compartir ¿es también un ámbito competitivo? ¿Hay esta sororidad que vos señalás? Es decir, contanos un poco cómo vos que venís de ese lugar, ¿no? Bueno, yo creo que ha habido como una evolución, creo, sobre todo hablando de la danza en el Chaco y en particular en Resistencia, que es donde yo desarrollé más mi actividad, y parte de ser eh, más de una década directora de danza en el Instituto de Cultura, bueno, ese aspecto que vos mencionabas de gestora cultural, digamos, que es lo que me ocupó en los últimos años. Y bueno, todo eso me dio un recorrido, y yo podría decir que yo recuerdo cuando era muy jovencita, cuando era una niña, a mí me dolía mucho la feroz competencia que había entre los pocos maestros de danza de mi época, ¿no? Era como que el alumno era propiedad del maestro, y era una
traición y no se podían tomar cursos ni hacer ningún perfeccionamiento fuera del ámbito local, ¿no? Era como que más allá había leones, ¿no? Uno se caía del mundo, el mundo era plano y se caía. Y yo siempre luché porque siempre fui muy lectora. Bueno, yo vengo de esa generación de que el conocimiento era a través de los libros, bueno, no había internet, nada de eso. Entonces yo siempre leí de que, bueno, el mundo era ancho y ajeno y había que ir a otros lugares a estudiar, que como dicen, la patria de un artista es el escenario, o sea que, bueno, entonces desde los 13 años yo me fui a Buenos Aires todos los veranos a tomar cursos, y eso me dio otra perspectiva, y me hizo valorar mucho a mi maestra, que era Chichita Pellegrini, pero también me hizo ver que había otros caminos, que había otras formas, que había otras maneras, y yo siempre luché para que mis compañeros y la gente joven como yo siempre, después he sido maestra, ¿no? Y ahora ya tengo generaciones de alumnas y alumnos, claro. que el alumno tiene que superar al maestro, ese es el triunfo del maestro, o sea, que el alumno vuele, que el alumno llegue más lejos, en nuestro caso, bueno, que baile en mejores compañías, no sé, en teatro, bueno, es muchísimo lo que se puede hacer, pero no esa cosa de retener, como, entonces, yo siempre luché por tender lazos de solidaridad, de amistad, desde muy joven. Desde muy joven yo sentí que el otro que hacía danza no era mi enemigo, como ahora el otro que hace teatro o la otra que escribe no es mi competencia. Yo quiero erradicar esa palabra. El otro es un par, el otro es un compañero, y hay lugar para todos. O sea, el mundo es tan amplio, tenemos tanto para hacer, la vida es tan corta, que bueno, bienvenido, o sea, hay 40 mujeres, 50 que escriben, y no 15 o 20 o 30 como ahora. Y lo mismo en la danza, ¿no? Entonces, yo, con mi accionar, primero como bailarina, y después cuando fui directora de ballet, cuando dirigí festivales, y después ya como directora de danza, digamos, un rol de gestión, siempre mi prédica fue: el otro es mi amigo, mi par, juntos podemos aprender, juntos podemos hacer cosas, por eso fomenté muchísimo los encuentros, las posibilidades de estudio, los talleres, nunca competitivos, nunca con premios ni nada, sino entender eso. O sea, yo me acuerdo que en el antiguo Secual, una anécdota, pero es gracioso, pero hace mucho, cuando se creó el Secual, estaba en el antiguo Club del Progreso, ¿no? En Francia y sí. Tenía un escenario muy modesto, pero bueno, que con mucho cariño se iba como mejorando, y no había camarines, entonces había solamente un gran salón paralelo al salón donde se hacía el espectáculo, y eso obligó a los bailarines, a las docentes, a saludarse, porque no se saludaban, o sea, la gente era como la competencia, ¿no? Entonces, al estar todo en un gran salón, sin divisiones, sin nada, ese espacio, esa proxemia, hizo que la gente se saludara, y el hecho de que yo empecé con un ciclo que se llamó Cada Loco con su danza, que era sumamente abierto a todas las categorías de la danza, hizo que la gente se mirara y viera lo que nunca miraba, porque la gente solamente de danza también solamente veía sus propios espectáculos o los de su disciplina. O sea, ¿es de danza clásica? Solamente había danza clásica, o la de danza española, o folclore. Y en cada lugar se mezclaban los estilos, y la gente empezó a apreciar lo que hacía el otro, incluso empezaron a intercambiarse alumnos, que fue por primera vez, por ejemplo, bueno, yo hago tanto y mando a mi alumna que aprenda clásico y viceversa, ¿no? Fue algo muy simple, pero que sirvió mucho. Después eso yo lo hice en todos lados, en todos los pueblos, las localidades, porque es paradójico, ¿no? Más pequeño es un pueblo y más conflictos hay entre los maestros. El pueblo chico, infierno grande, dice el refrán. Justamente, Marilyn, de eso, ¿no? De eso que decís de tirar lazos, brindar lazos, ¿no? Y esto que estás contando, esta anécdota tan simpática y a la vez tan verdadera, ¿no? Que abre y marca un poco cómo se puede estar uno. Quería justamente preguntarte para que
nos relates y nos cuentes de qué manera, cómo te insertaste en el campo de nuestros hermanos originarios, porque hiciste un trabajo maravilloso que trascendió los límites de nuestra provincia y que sirvió como paradigma para muchas otras que vinieron después. Y por ahí, como pasó hace tiempo ya, a veces este trasvasamiento cultural que tenemos que hacer a veces queda medio perdido o el relato no llega hasta los días de hoy, ¿no? Entonces, me gustaría que vos cuentes esa experiencia hermosísima que fue el trabajo que hiciste en la zona de Sausalito, en el Impenetrable, ¿no? Bueno, ese es un tema que amo hablar cuando me lo preguntan, porque realmente fue un antes y un después para mi vida, ¿no? Me marcó profundamente en lo humano, en lo artístico, bueno, me abrió la cabeza. Para ahí en más yo reflexiono y pienso de otra manera sobre el arte, sobre la música, sobre la danza, sobre la vida, ¿no? Y bueno, fíjate que ahí vos tenés que ver también, Gladys, porque vos fuiste con mi hermana Silvia Granada, como Sí, jóvenes y audaces titeras, fueron a dar un curso de títeres en el Sausalito. Y de ahí sí, fue que se alojaron en la casa, creo que de Dionisio Doyle, que bueno, en ese sí, momento estaba su esposa, Cristina, y ahí le mencionaron, o ella habrá mencionado, que que tuvieron ustedes y que los jóvenes se acordaban mucho, ¿no? De hecho, cuando yo fui a enseñar danza, me traían los sí, certificados del curso de títeres, porque sí, para sí, ellos sí, había sí, sido muy significativo. Bueno, de esa llegada de ustedes, mi hermana y su comentario de que yo, Marilyn, era su hermana y bailaba y me gustaba bailar con música indígena, que yo había hecho un trabajo con música bueno, de ahí vino que me vinieran a buscar, o sea, ese fue como el primer paso para que después viniera ese señor Patricio Doyle, sí, que me vino a buscar y bueno, en el año 89 fui por primera vez a conocer simplemente y recién pude ir en el 91, pues que nació mi primera hija. Y ujú, bueno, fue a pedido una asociación Wichí, que era una asociación conformada mayoritariamente por gente Wichí, de esa localidad que está en pleno impenetrable chaqueño. Y bueno, ellos tenían la idea de rescatar y revalorizar lo que podían de su cultura, que la sentían muy perdida, muy avasallada. Y ujú. bueno, fue un desafío increíble, porque ellos me invitaban. Y yo realmente, primero me sentía como un poco desolada, ¿no? Porque era un Claro, ambiente lleno de carencia, me acuerdo que no había luz eléctrica, no había agua, todo era sí, como 300 kilómetros de tierra desde Castelli, también, era todo como un panorama durísimo, pero a la desolador, vez a mí me sí, conmovió que ellos me dijeran que si nadie se acordaba la danza, y yo les decía, yo menos, que no soy wichí, claro, ellos querían inventar pasos nuevos, me dijeron. Y ellos tuvieron una frase que yo siempre la repito, que me dijeron, lo que nosotros queremos es que usted nos mm, enseñe una técnica. ¿Qué técnica? Le digo, yo sé danza clásica contemporánea. Bueno, eso que usted sabe, esa técnica, enséñenos, porque nosotros la vamos a hacer hablar en chi. Y eso me ah, pareció maravilloso, de que ellos maravilloso, decían, den actas, ¿no? Pero después nosotros vemos cómo nos apropiamos de eso, cómo lo recreamos, pero empecemos a trabajar para que el olvido no nos gane, ¿no? Y bueno, ahí fue un camino maravilloso que por eso yo digo, me cambió todo, me cuestionó como maestra, como todo, porque eh, yo sentí que, bueno, que yo tenía que darle eso que sabía y ayudarlos en un camino de liberación, ¿no? Y parece un poco exagerado, pero realmente sí, fue eso, o sea, lo que hicimos en danza y después lo que hizo UPA, que fue el grupo artístico, todo conformado por varones, que se creó en el año 92, fue sí, sí, realmente una forma de presentar y hacer valer la voz de los wichí a través de la danza, del cuerpo, de sus relatos, de su música,
y aparte, como ellos dijeron, ellos demostraron que eran capaces, ¿no? UPA sirvió más que muchos proyectos de miles de dólares, en el sentido de que fue efectivo porque demostró que ellos hacían cosas bellas, que ellos eran capaces de llegar, por ejemplo, a Cosquín, que eran capaces de bailar en una gala junto a Julio Boca. Claro. Entonces eso fue algo que dejó mucha huella, ¿no? Si ellos pueden como hasta ahora, ¿no? Hay gente que sigue diciendo, si los UPA pudieron, nosotros también podemos, ¿no? Exactamente. También, Sí, por sí, ejemplo, sí. en otros ámbitos, por ejemplo, la gente de Tonoré, Charo Bogarín, que fue mi alumna hace muchos Claro, años en la escuela de claro. danza, ella me dijo, Sí. vos viste un camino, fuiste precursora en eso, y bueno, qué suerte que eso lleva a hacer presente una cultura que fue muy olvidada, y bueno, ahora es otra época, ya la gente habla con su propia voz, como digo yo, ¿no? Pero eso también llevó a que después ellos fueran maestros, que Ernesto Palacios creara la cátedra de danza indígena en lo que era la formación Sí. terciaria de maestros bilingües en el SIGMA, y después eso se desparramara en mucha gente que ahora son docentes y que de alguna manera siguen buscando y trabajando la danza en los niños, en los jóvenes. Así que yo siento bueno, que eso fue una semilla que dio fruto, ¿no? Que sigue viva de alguna manera. Y aparte algo que a mí me marca mucho, y yo se lo digo mucho a la gente de danza, y por qué no a los artistas, que sería lindo que en vez de ser tan individualistas y ególatras, entendamos por qué somos artistas en el Chaco, ¿no? Y yo Sí. diría, como decía Antonio López, que es uno de los bailarines de UPA, él decía, yo bailo por mi pueblo. O sea que su sentido de la danza él era todo el pueblo bailando, ¿no? Y yo siento lo mismo, digo, bueno, si escribimos, si hacemos obras de teatro, si hacemos danza, ¿por qué lo hacemos? ¿Por algo individual o en realidad porque somos parte, somos la voz y somos la expresión de un pueblo, ¿no? Y me parece que más en una provincia como el Chaco es algo que Es tenemos que preguntarnos claro, siempre, ¿no? una ¿Por qué soy necesidad. artista en el Sí. Chaco, no? Sí, sí. Marilyn, se nos está acabando el tiempo, mirá, se pasa volando estos 40 minutos de Zoom. Así que bueno, para que no nos tome desprevenidas cuando se corte el tiempo, la duración, quería agradecerte profundamente que estés participando con nosotras, que te hayas integrado y que hayas accedido a dar esta charla para que las generaciones que vienen también sepan quiénes estuvimos antes haciendo de nuestro Chaco una fuente de cultura y todas las culturas valorizadas, que es lo que pretendemos, ¿no es cierto?, como chaqueñas, como chaqueños. Así que, bueno, para ir cerrando ya, te hago una última pregunta, y si nos queda cortada, bueno, seguramente haremos otra reunión y terminarás de contarlo. ¿Hay diferencia entre escribir teatro y hacer un acorio, escribir un acorio, digamos, pensarla y montarla? ¿Hay diferencia? ¿Qué podría señalar vos como cosas que se emparentan y cosas que se distancian? Sí, la verdad que cuando uno hace coreografía, también uno tiene como un guión, ¿no?, interno. Hay personas que realmente trabajan con imágenes, escriben, garabatean cosas, hacen diseños como dibujos, digamos. Pero yo siento que ahora es mi tiempo de las palabras, ¿no? Yo toda la vida me expresé con el cuerpo, y sin embargo siento que este momento en mi vida necesito decir cosas, pero tienen que ser dichas a través de lo textual, de lo poético, porque, bueno, con necesidad de comunicación mayor, más profunda, que aunque el cuerpo es maravilloso, necesito, escribir esas cosas que están en mi cabeza, en mi corazón,
Y, y creo que es un trabajo maravilloso poder plasmar, ¿no? Y que esperemos que sea bello lo que uno escriba, que conmueva, bueno, que aporte algo al mundo, digamos, ¿no? Ujú. Sí, yo creo que hay cosas similares, pero bueno, es otro trabajo, ¿no? Es un trabajo el de las palabras y el de ir puliendo, y lo que es maravilloso es cuando uno ve los personajes que se desprenden y caminan en el escenario, se encarnan, ¿no? Creo que eso Ujú. nos pasó el año pasado con el taller de Gilla, digamos, todo eso que lo habíamos empezado como pequeños ejercicios, improvisaciones, después, bueno, estaban caminando en el escenario, ¿no? Y eso fue Ujú. maravilloso. Y lo mismo me pasa a mí con Siete Otoños, es como que yo me distancio y los veo, y es como que no fuera mío, ¿no? Que ya tienen vida propia, que tanto que los actores son esos personajes como ellos los conciben, ¿no? Así Ujú. que son dos caminos muy hermosos, y pueden complementarse, y de hecho en muchas compañías se trabaja con un dramaturgo para estructurar una obra de danza, ¿no? Así que son caminos que se unen en un Sí. momento. Sí, justamente la, la autoría, por eso en la colectiva hay personas que hacen títeres también, por ejemplo, ¿no? Como Karen de Micheli de Corrientes, vos que venís del Sí, área de la danza, digamos, otras chicas que vienen del clown. Es decir, todo espectáculo, toda cosa que se monte en un escenario tiene una dramaturgia, quieras o no. Aun cuando sí, sí, sea un cantante que está por dar un recital, el orden en que pone las sí, sí, canciones, es decir, el espacio escénico que va a ocupar la orquesta que lo sí, acompaña y el lugar, el recorrido que ese cantante va a hacer por el escenario, todo eso tiene que ver con la dramaturgia, ¿no? Es decir, cómo pensamos un espectáculo que va a ser visto por otra persona, ¿no? Por un público. sí, Así que sí, sí. todas estamos embarcadas en esto, ¿no? En la autoría Sí, y en transitar esa propuesta de llevar la idea que tenemos en la cabeza a un espacio escénico para ser visto, ¿no? Es decir, en eso estamos sí, todas sí, conectadas, por eso nos sentimos bastante unidas, digamos, hermanadas, aun cuando vengamos de distintas técnicas o disciplinas, ¿no? Eh, totalmente. bueno, Marilyn, te agradezco muchísimo, como te decía. Ahora en un ratito nomás terminamos nuestra charla y vamos a ver, interpretado por Gabriela Vaca, un texto tuyo, si querés contarnos un Sí, poquito, inspirado en quién, que se llama Sus ojos todavía me encienden. O sea, cuando termine esta entrevista, no se vayan los que nos están mirando y quédense a ver el monólogo que Marilyn Granada escribió y que lo interpreta Gabriela Vaca. Contanos un poquito, no nos anticipes mucho, decinos nomás alguito, como para encendernos más la curiosidad. bueno, ese es un texto que habla, bueno, sobre el amor, y que está inspirado en la figura de mi abuela paterna, que, que fue una mujer que nació en el siglo XIX y transitó largamente el siglo XX. Y bueno, es algo breve, es como un homenaje un poco a mi abuela marciana. Y habla fundamentalmente del amor, que creo que siempre es un tema eterno para todos. Eterno, eterno. Bueno, bueno, muchísimas gracias, Marilyn, por compartir con nosotros. Nos despedimos hasta el próximo encuentro con otra dramaturga en la colectiva de autoras del NEA. Y como les dije, no se muevan, que ya viene Sus ojos todavía me encienden. Gracias, Marilyn. Recuerdo que ese día me desperté alegremente, salté de la cama con un buen presentimiento de que algo importante iba a pasar en mi vida. Sería porque empezaba la primavera y siempre me ilusionaba. Me vestí con una blusa blanca de puntillas, un lazo verde, y
y la pollera marfil y salí al jardín a gozar la mañana. Teníamos hermosas flores. Mi madre amaba las rosas y yo los jazmines. Me encantaba regar las plantas. Las humildes violetas, las margaritas, los malbones que se esparcían por todos lados. Y la Santa Rita que cubría el frente. Allí estaba yo cuando apareció él en su caballo blanco. El sol de atrás hacía refulgir las crines y recortaba su silueta. Cuando se acercó y se quitó el sombrero para saludarme, vi sus ojos azules. Era el hombre más guapo que había visto en mi vida. ¡Qué hermosura!, dijo. Y me ruboricé, no pude sostenerle la mirada, ¿no? Mi madre salió a ver qué pasaba y entonces él le dijo que tenía una hija tan bella como su jardín. Ella lo invitó a pasar y desde entonces él vino a visitarme todos los días. Ya nunca más nos separamos, unidos como en un interminable vals. Sus ojos todavía me encienden, como aquel día en que su mirada me perturbó y me marcó para siempre. No amé a nadie, y nadie me amó con esa apasionada persistencia que engendró tantos hijos entre alegrías y dolores. Ahora que ya no está, sigo recordándola, extrañando sus huellas en mi piel. Todavía siento la lavanda de su pañuelo, el perfume a palo santo cuando volvía del monte. Sus manos envolviéndome la cintura cuando galopábamos de noche. Y su risa después de un buen vino celebrando la vida. Hace mucho que quedé sola, rodeada de hijos. Y sin embargo, cuando voy para adentro, cuando me pierdo en mis recuerdos, en la casa silenciosa, me parece que escucho sus pasos, que sus ojos brillan en la oscuridad y oigo su voz diciéndome: amor, te estoy esperando.